Hoy, ¿cuántos sabemos, bueno, que en los temas de Dios no existen las coincidencias? ¿Todos estamos de acuerdo? No existen. Todo fue determinado y planeado. Y bueno, el día de hoy hay una palabra que utilizo mucho últimamente que tiene que ver con hacer match, que las cosas checan, ¿no? Curiosamente, bueno, hoy sabemos que de manera terrenal hablamos de que se celebra al Día del Padre, pero para nosotros tiene otro contexto, otro significado, porque para nosotros el Padre es el Padre, ¿sí me explicó? Y cantábamos hace un rato de que a Él sea toda la gloria y el Padre. Entonces hoy es el Día del Padre y lo que quiero comentar es que estamos cada vez, triste y desafortunadamente, más acostumbrados y a lo mejor más expuestos, o más bien definitivamente más expuestos. Y la tecnología nos ofrece muchísimas ventajas y bendiciones. Muchos pastores han comentado que en este tiempo de pandemia, en el que a lo mejor vamos a decir, los oyentes o el auditorio se cayó en números físicos, presenciales, pero también esto abrió pauta a que muchísimas personas fueran alcanzadas o alcanzados con la, vamos a decir, con la ventaja de poder estar conectado y escuchando el mensaje y los principios y la verdad en ese momento, en ese día, donde se encontraran. A todos llegó, o sea, para las iglesias, y la verdad es que lógicamente es la obra de Dios, pero mis respetos y admiración, cómo generaron un esquema nuevo de aprendizaje para poder seguir siendo, de alguna u otra manera, el medio para llevar la palabra de Dios. Ciertamente muchas iglesias no estaban preparadas. Por ejemplo, yo podría poner como ejemplo, antes de la pandemia, literal, antes de la pandemia, y esto que yo tengo prácticamente trabajando en un esquema, podríamos decir, como de dinámica, que va de la mano de cuestiones tecnológicas, pero yo no recuerdo haber tenido una videoconferencia antes de la pandemia. ¿Sí me explicó? Creo que muchos estamos así, y a partir de la pandemia empezamos a entrar en esta dinámica de conectarnos a través de Zoom. Yo jamás había utilizado Zoom, y la primera vez que lo utilicé fue en una reunión de iglesia o en una dinámica de iglesia. Entonces la verdad es que bueno, para muchas iglesias representó un desafío enorme, conectividad, si incluso el mismo gobierno no estaba preparado. Básicamente, si hay aquí, vamos a decir, personal o profesionales de la educación, prácticamente aún los campos de universidades top no tenían cubierta toda su área, por ejemplo, en cobertura de internet. O sea, fue un desafío. Para la iglesia también fue un desafío, y yo decía, y más bien yo digo y sostengo que wow, o sea, cómo se pusieron las pilas muchísimas personas para que esto no menguara. Entonces les digo, definitivamente al día de hoy hay muchas ventajas. Finalmente las cuestiones están enfrente de nosotros para que sea una ventaja o para que sea una desventaja. ¿Cuál fue algunas de las cuestiones que fueron desventajosas para nosotros? Que muchas veces esto hizo que estuviéramos todo el tiempo expuestos a mentiras, expuestos a cosas que no vienen de Dios y que muchas veces se vuelven desafortunadamente verdades. ¿Cuál es una de estas? Hoy, Día del Padre, que nadie nos enseñó a ser padres. Muchas veces lo hemos escuchado, muchas veces quizás lo decimos, ¿no? O lo dijimos. Nadie nos enseñó a ser padre. Pero esto no es cierto. Dios nos enseña a ser o cómo ser padre y nos pone el ejemplo, porque por ahí algunos les habrá tocado, con todo respeto si hay alguien así, un maestro de educación física que nunca hacía nada, ¿no? O sea, a ver, así mueve la cabeza y es así, y ahí síguete solito, ¿no? Con todo respeto si hay alguien así. Había maestros de educación física, con todo respeto, que creo que era lo que estaba más fuera de condición física. ¿Les tocó? Por lo menos a mí así. Perdóname, maestro de educación física, pero así fue, ¿sí me explicó? Pero a ver, Dios no es así. Dios nos dice cómo, y es el primero. Si dice levantando las rodillas, Él es el primero que empieza a levantar las rodillas, ¿sí me explicó? Y si dice hay que subir esa montaña, Él es el primero, ¿sí me explicó? O sea, Él lo que lo dice ya lo hizo, ¿sí me explicó? Entonces,
Aquí específicamente vemos cómo Él nos dice cómo ser un buen padre, como sabemos y como lo constatamos y como damos testimonio que Él lo es, porque Él es un Padre extraordinario y excepcional. Y a diferencia del mundo, vemos, por ejemplo, aquí cuando alguien descubre o inventa algo, se ha determinado que él tiene derecho como a guardar secrecía, por ejemplo, derechos de autor, ¿no? O sea, el humano ha determinado que tiene el derecho a guardárselo, ¿no? Porque él lo inventó. Bueno, Dios no es así. O sea, Dios cuando desarrolla, lo que tiene que ver con Él, Él lo abre, lo hace público, nos lo da, nos lo desparrama, a diferencia de cómo el ser humano en ese corazón y percepción egoísta y ambiciosa es no nada más yo, ¿no? Por ahí comentábamos algunos ejemplos de este tipo de cuestiones. Se dice que entre que sí, que no, pero no se precisa que, por ejemplo, la fórmula súper secreta de la Coca-Cola, ¿no? Por ahí veía un documental donde dice que no sé si son 5 personas que saben la fórmula secreta de la Coca-Cola, incluso no pueden volar en un viaje de avión juntos, porque si se cayera ahí se acabaría todo, ¿no? O se dice, por ejemplo, la Coca-Cola fue, digamos que la capital de la Coca-Cola está en la zona de Georgia, Atlanta, ¿no? Entonces dicen que en un superbanco en Atlanta está guardada la fórmula secreta de la Coca-Cola, ¿no? Para que nadie la sepa, para que nadie la copie. Pero Dios es completamente diferente. Y Él todo tiempo, sabemos cómo es su corazón de amor es dar, es como les digo, es desparramarnos. Y entonces hoy, que es el Día del Padre, vamos a poner 4 puntos de cómo Él nos dice que debe ser un padre. Ahora, muchos dirán, híjole, pues es que mis hijos ya están muy grandes, ¿no? A lo mejor muchos de ustedes ya son abuelos, pero ciertamente sabemos que para Dios, mientras haya tiempo, nunca va a ser demasiado tarde, nunca. Un ejemplo puede ser incluso mi propio testimonio. Yo actualmente tengo 47 años. Y yo conocí del Señor hasta los 28 años. Para mí representó un desafío, por ejemplo, cuando conocí a mi esposa que está aquí y cuando me casé con mi esposa, que me llevaba años luz, porque ella desde chiquita estuvo expuesta a la palabra. Yo hasta los 28 años. Y en estas, vamos a decir, técnicas que conocemos de desarrollo personal, muchas veces decimos, antes de aprender, tienes que hacer hueco y tienes que desaprender, ¿no? ¿Qué desaprender? Lo que tenías mal o lo que estaba mal. Entonces, nunca es tarde, nunca es tarde. Y a pesar de que seas abuelo, esto que finalmente es conocimiento y verdad de Dios, siempre nos va a funcionar. Entonces, vamos a dar 4 puntos, como les digo, 4 puntos de cómo Dios nos pone como ejemplo, y Él es el primero, como les digo, que se arranca con estas acciones. Quiero leer en la diapositiva 2, por favor, donde es Isaías 64:8, que dice, sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre. Así le decimos, tú eres nuestro Padre. Es versión Dios habla hoy. Nosotros somos el barro, tú nuestro alfarero. Todos fuimos hechos por ti mismo. Les decíamos, esto es bien importante que lo sepamos, bien importante. Si bien es cierto que en este ejemplo, pero aparte está montado sobre una realidad aritmética, de que son 31,187 versículos y que si leemos uno al día nos vamos a tardar 89 años, y entonces eso puede haber hecho que muchos de ustedes, ay no, 89 años, no, olvídate. No, a ver, espera. Pero si vamos a otro método o a otro sistema donde prácticamente todos los planes de estudio de la Biblia a un año están montados sobre un tiempo de estudio diario de 10 minutos. 10 minutos. O sea,
los que hicieron este buen trabajo de desarrollar estos vamos a decir, pequeños planes que al día de hoy ya lo tienen, por ejemplo, en YouVersion, ahí se dan cuenta y uno siempre nos lo ponen o aparecen, digamos, como a principio de año, lógico, ¿no? Porque si arrancas año, arrancas algún propósito. Entonces, todos estos programitas, o más bien, todos estos planes están montados sobre un cálculo de leer 10 minutos diario la Biblia, y si lees 10 minutos diario la Biblia, la lees en un año. Yo diría, ¿alguno de ustedes ve más de 10 minutos la televisión? Pues todos, ¿no? ¿Alguno de ustedes ve redes sociales más de 10 minutos? Todos, ¿no? ¿Alguno de ustedes se pasa más de 10 minutos en Facebook? ¿O alguno de ustedes se pasa más de 10 o nos pasamos más de 10 minutos en el celular? Todos, ¿sí me explico? Entonces, curiosamente, si leyéramos 10 minutos diarios la Biblia, la leemos un año. Ahora, si la leyeras sin parar, por eso le digo, cuando dicen, no, un versículo, 89 años suena muchísimo. Pero a ver, si leyeras sin parar la Biblia, en una, vamos a decir, una velocidad en la que prácticamente dentro de la normalidad del parámetro, o de lo común, no la normal, lo común, en la que todos prácticamente leemos, sin parar, te la avientas o nos la aventamos en 72 horas. No es mucho, es nada. A mí me tocó hace, no sé si fue 15 años, muchos de ustedes recordarán, este autor que verdaderamente por ahí planteó un libro secular que fue muy leído. O sea, el contenido es lo de menos. Yo hablo de la manera como él redactaba y te atrapaba y hacía que continuaras leyendo. Este libro, con muchas cosas muy fumadas, que se llamó, el autor es Dan Brown y el libro se llama, el primero que fue su super éxito, algunos de ustedes lo han de haber leído, Código Da Vinci. Ajá. Mucha gente dice que lo arrancó y no lo terminó de leer, o más bien no paró de leer hasta que lo terminó. ¿Sí me explico? Bueno, algunos se lo aventaron en día y medio. Pero les digo, si agarráramos la palabra así, desde que un día damos un open y sin parar, son 72 horas. No es muchísimo, no es muchísimo. ¿Cuántos han agarrado a lo mejor alguna actividad, no quiero decir fiesta, y donde se fueron 2 días seguidos? ¿Sí me explicó? Son 72 horas, son 3 días en los que si aquí hay alguien que no ha terminado de leer o nunca la ha leído completa, en 3 días se la avienta, en un fin de semana. Entonces, es bien importante que lo sepamos. Y aquí en Isaías 64:8 dice, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro, tú nuestro alfarero, todos fuimos hechos por ti mismo. Ahora el primer punto de cómo Dios nos pone el ejemplo y de lo que hace Él. Primer punto, Dios como Padre, porque es algo que también comentábamos, este Dios extraordinario, creador del universo, creador de todo, que puede ver y pudiendo ver tantas cosas, digo yo, se da el tiempo y el corazón que tiene para escucharte, para oírte, porque dice ahí que Dios como Padre, porque se revela como Padre, nos escucha. Nosotros tenemos la certeza por testimonio y porque aquí en la verdad lo señala, Dios como Padre escucha. Primera de Juan 5:14 y 15. Tenemos confianza, dice aquí, en Dios. ¿Cuántos pueden decir eso? Yo tengo confianza en Dios porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, eso es bien importante, subrayenlo, algo conforme a su voluntad. ¿Cuántas personas hemos escuchado? Hay un versículo de los cuales muchísimos pastores han hecho prédicas de bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¿Lo ubican? Bienaventurado. Sí, porque mucha gente se aleja porque pues yo le pedí casarme con Juana y no me casé con Juana. Digo, gracias a Dios, no hay ninguna Juana en mi vida, pero gracias a Dios. Pero sí me explicó y me frustro porque yo le dije, y Juana, y después decimos, gracias porque no me hiciste caso. No le vayas a decir a nadie, ay, de la que me libré, ¿no? Según decimos, bueno,
Entonces aquí dice, si le pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y así como sabemos que Dios oye, lo sabemos, es una certeza, así como sabemos que oye nuestras oraciones, también sabemos que ya tenemos lo que hemos pedido. Sí y solo sí está conforme a su palabra. Dios, ahí es otra verdad de Dios, Dios no bendice la desobediencia. ¿A todos nos queda claro? Yo no me podría parar que fuera una persona que me dedicara a una actividad catalogada como delito. Por ejemplo, que yo fuera un secuestrador, decirle a Dios, ay, que me vaya muy bien el día de hoy, ay, que no llegue la policía, no, o sea, ¿sí me explicó? O sea, Dios no bendice la desobediencia. Yo no puedo presentarle oraciones o súplicas de cosas que no son correctas, de cosas que son o están extraviadas de su verdad. Entonces, nos debe de quedar claro. Y dos, debemos de tomar esa función o esa directriz. Debemos de saber escuchar, papás, o dice el padre, saber escuchar a nuestros hijos. Dios es un padre, nos escucha, nosotros debemos de replicarlo, escuchar a nuestros hijos. Y de ahí pueden venir muchas cuestiones que las sabemos. ¿Cómo lo vas a escuchar? Pues si no estás con él. ¿O cómo lo vas a escuchar si no le pones atención? ¿Cómo le vas a escuchar si no estás ausente? Por ahí leía que hay los 3 nos que más repiten los papás, o los 3 nos que más escuchan los hijos son estos: no, porque no tengo tiempo; no, porque estoy cansado; y no, porque no hay dinero. Y la verdad es que nada más yéndome al punto que puede saltar más de que no, pues es que hay veces que no hay, pero hoy lo sabemos que muchas veces lo que requieren nuestros hijos es simple y sencillamente atención, ser escuchados. Mi esposa y yo platicábamos el viernes que estábamos en una clase para matrimonios o para padres, que muchas veces lo único que quiere, y lo vi hace 2 días, mi hijita, la chiquita, tengo una hija de 11 y otra de 6, la chiquita estaba como viendo una serie que tenía que ver con gimnastas. Entonces mi hijita todo el viernes estuvo, o más bien, quería que yo le pusiera toda la atención a los brincos que se aventaba en la cama, ¿sí me explicó? Haciendo malabarismo. Entonces es bien importante, papás, que seamos papás presentes, que estemos ahí escuchándolos, porque ya vimos que Dios, o sea, ¿quién más ocupado? Y me refiero a todo lo que gira alrededor de las cosas que Dios hace. Alguna vez escuchaba en alguna prédica que si tú o cualquiera de nosotros, si hay aquí un como súper financiero, lo que se necesitaría para alimentar a todas las criaturas animales que hay en el mundo. O sea, todo lo que se necesitaría. ¿Cuántos acá tienen mascotas? ¿Y qué tal? ¿Cómo está la croqueta, no? Ahora, ¿qué pasa cuando le pones otro? Ahora, ¿qué pasa cuando le pones otro? Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, en mi caso, nosotros tenemos una perra de raza mediana grande, un pastor alemán. Entonces, cuando vemos lo que come la chiquita y lo que come la grande, decimos, hijo, no manches, hay que cambiar la grande por 4 chiquitas, ¿no? Bueno, entonces, cuando vemos esto, vemos que ese Dios del universo que hace que todo funcione, imagínense las actividades, nada más escucharnos, bueno, y lo hace. Pues nosotros, papás, tenemos que hacerlo, tenemos que escuchar a nuestros hijos. Punto número 2. Dios disciplina, por tanto, nosotros tenemos que disciplinar. Este es un tema actualmente bien complicado, un tema, podemos decir, delicado, un tema donde muchos podrían saltar, pero a nosotros, papás, nos debe de quedar claro que esto es algo que Dios determina. No son psicologías, no son teorías. Dios dijo y habla de la disciplina de una manera. Ojo, ahorita también lo vamos a comentar, pero Dios dice que es necesario. A diferencia, papás, de todas estas ideologías de las cuales todo el tiempo estamos escuchando, donde dicen
que no debemos de hacerle nada o no debemos de corregir o no debemos de regañar o no debemos de decirles nada a nuestros hijos. ¿Por qué o para qué? Para que no sean afectadas sus personalidades. ¿Lo hemos escuchado? Ahora, si esta teoría fuera una verdad, o si esta teoría estuviera inundada de razón, ciertamente, porque ya tenemos varios años caminando, envueltos o por lo menos bombardeados de estas psicologías, si esto fuera cierto, pues ya estaríamos o deberíamos de estar pues en un mundo mejor, ¿no? En un mundo donde, puesto que ya no hay personalidades afectadas, pues debería ser un mundo donde hay más respeto, y claramente ya no, a diferencia del pasado. Ya debería de ser un mundo con menos violencia, porque se supone que al corregir, ellos decían que aplicabas violencia y entonces generabas personas violentas. Entonces ya no lo debes de hacer para que ya no sean personas violentas. Y curiosamente estamos viviendo épocas donde la violencia, el descontrol, la inseguridad se ha salido de control, se ha salido así de talla, ¿sí me explicó? Ahorita que llegaba y saludaba a Fernando y a Ibsa, su esposa, el tema obligado fue cómo están las cosas aquí en Tehuacán, y él me decía cómo están las cosas en Puebla de seguridad o de inseguridad. Triste, desafortunadamente es eso. Entonces vemos que estas teorías pues ciertamente no están dando los resultados que yo comentaba en la primera reunión. Si de repente yo paro a 100 personas entre un rango de edad de mayores de 70 años o mayores de 80 años, todos, prácticamente todos, son respetuosos, son gentiles, son considerados y educados. O sea, todos los abuelitos son así. Y aparte, imagínense, si nosotros nos podemos quejar de un esquema ya de corrección dura, porque todavía nos tocó, ¿a cuánto les tocó así de cinchazo? ¿A cuánto les tocó chanclazo? ¿A cuánto les tocó lo que nos tocó? Lo que hubiera a la mano, ¿no? Pues a nuestros abuelos o papás yo creo que les fue peor, ¿sí me explicó? Peor, bueno, pero vean los resultados, como les digo, considerados, respetuosos, puntuales, ¿no? O sea, yo veo todos los abuelitos son bien puntuales. Ahora de este lado paramos y les digo, yo tengo unas hijas en ese rango, personitas entre 5 y 10 años, gritones. ¿Cuántos de esos 100 serían malcriados, gritones, irrespetuosos, desconsiderados? ¡Qué triste! Entonces vemos cómo estas teorías, estas psicologías, estos métodos no están dando los resultados que ellos dicen que son buenos. Recapitulando, Dios nos habla y nos dice que debemos de disciplinar. ¿Por qué Él nos disciplina? Porque nos ama, dice Proverbios 3:12. Porque el Señor, porque Dios, porque ese Padre celestial porque el Señor corrige a quien Él ama. ¿Quién se siente amado por Dios? Pues va a venir corrección. Va a venir corrección. Si nos sentimos amados, nos debe de quedar claro. O sea, nunca te corrigió a lo mejor pues el vecino, porque ni le importas, ¿no? O sea, ¿quién te corrigió? ¿Tu papá, tu abuelita? ¿Quién te amaba? Al revés, ¿tú has corregido alguna vez al hijo de la tienda? Pues no, porque con todo respeto, pues no es importante para ti. Vas a corregir a quienes amas, ¿no? Entonces dice Hebreos 12:6, no desprecies, hijo mío, no desprecies, nos dice hijo mío, la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a quien Él ama. Siéntete bienaventurado que fuiste corregido. Siéntete bienaventurado cuando te sapearon, ¿sí me explicó? Siéntete bienaventurado cuando Dios echó la mano sobre ti y te arrastró, o de las orejas, o de las patillas, hombre, los que nos tocó. Esos maestros de los cuales muchos al día de hoy damos gracias de esos maestros que hoy ya no lo pueden hacer. Les comentaba, hace yo creo que tiene como 2 meses, hubo una nueva ley, hay una nueva ley
que se le conoce como la ley antichancla. ¿Algunos de ustedes la han oído? Que ya no pueden corregir físicamente a sus hijos o ya no pueden reprenderlos. Entonces imagínense, como les digo, las cosas que dice Dios, ojo, ahorita vamos a llegar a ese punto. En la disciplina de Dios sabemos que es una disciplina en amor. Nunca nos va a poner las manos al fuego, no nos va a poner una cuchara caliente en la lengua. No, ¿sí me explicó? Nunca no nos van a lavar con cloro la boca. No, es una disciplina en amor. Es una disciplina que encausa. Es una disciplina que hace o que tiene que hacer o tiene que comunicar a nuestros hijos lo que hicieron y por qué viene esta corrección. No puede ser una disciplina llenos de cólera, explotando, porque a lo mejor mi hija pasa corriendo y tira un vaso y a lo mejor le cae a algo y lo descompone. O sea, esa no puede ser una disciplina, ¿sí me explicó? Disciplina tiene que ver con corregir cosas que están mal en su corazón, como la mentira, como la desobediencia, no que sin querer ahorita, por ejemplo, que entre corriendo y tire la computadora. No, o sea, triste y desafortunadamente somos muchas veces así y Dios nunca es así. Él mismo dice que Él es tardo para la ira y más bien es paciente. Entonces, como les digo, el tema de la disciplina es un tema serio, súper importante, dice Proverbios 13:24, y vuelve a recalcar este concepto. Quien no corrige a su hijo es porque no lo ama. No lo ama. Qué fuerte, ¿no? O sea, si no le llamas la atención, si no corriges una conducta es porque no te importa. Al revés, Dios nos corrige y está atrás de nosotros porque para Él somos importantes. Híjole, mejor que los corrijamos nosotros y no el mundo a nuestros hijos. Porque el mundo, ¿cómo los va a corregir? Comentaba en la primera reunión respecto a algún meme que a lo mejor, o una frase que alguna vez escucharon ustedes, donde dice, curiosamente en las escuelas está prohibida leer la Biblia, pero en las cárceles no. Y dice ahí, si se les permitiera, a lo mejor no habría tantas personas en las cárceles. Porque vean el resultado final de una persona que no fue corregido, que nunca fue corregido, que nunca se le señalaron límites. Jamás, ¿sí me explico? Yo recuerdo, y también tuve oportunidad de platicarlo en otra reunión, yo vi con un amigo que quiero mucho, él y yo estuvimos trabajando mucho. Yo tengo prácticamente desde el 99, 23 años trabajando en diversas áreas de gobierno del Estado, o de gobiernos más bien. Y yo recuerdo que este amigo, cuando lo conocí, había algunas cuestiones donde yo decía, híjole, a lo mejor alguien pensó eso de mí, pero en ese momento yo lo pensaba de él. Digo, híjole, yo creo que hay cosas que no le están haciendo bien. Por ejemplo, el pequeño príncipe los jueves iba de fiesta, estábamos trabajando, y el viernes no llegaba a trabajar, y quien hablaba con el jefe para disculpar al princesito era su mamá. Ah, es que mi princesito le duele su pancita, entonces no pudo venir. O sea, ya aparte, con todo respeto, de irresponsable, todavía mandaba a la mamá. Bueno, y así pasó. Y después llegó a unos esquemas ya casado y con familia, que lógicamente, como nunca estuvo expuesto a la disciplina, el costo que pagó por ser disciplinado ya estuvo muy, pero muy fuerte y doloroso. ¿Sí me explicó? Mejor, papás, corregir a nuestros hijos en este momento y no después, porque la vida, las correcciones, las disciplinas son muy, pero muy fuertes. Diríamos, la disciplina de tus hijos es clave en su formación. ¿Cómo quieres que le vaya a tus hijos? Pues bien, ¿no? ¿Cómo quiere el mundo que le vaya a tus hijos? Mal. Y por eso te suelta mentiras y te bombardea con cuestiones que claramente van en contra de lo que dice la palabra de Dios.
leía que decía una persona, en 100 años no va a importar lo que hiciste, dónde viviste, dónde trabajaste, lo que generaste. Lo único que va a importar y va a ser una cuestión latente es lo que tú sembraste en tus hijos, el tipo de hijos que tú forjaste y tú formaste. Porque aparte sabemos que la peculiaridad de la Biblia versus lo que muestra el mundo es que la Biblia habla siempre no solamente de hijos, habla de generaciones. Y ahí nos dice que lo que ustedes están o estemos sembrando en este momento va a impactar en generaciones. Entonces, en 100 años, para bien o para mal, lo que en ese momento esté sucediendo va a tener mucho con este momento y con lo que tú y yo, sembramos. No va a importar, como les digo, en temas materiales, a dónde fuiste, a dónde viajaste, lo que te compraste, sino lo que les dejaste a tus hijos. Siguiente punto. La gracia de Dios. Dice Hebreos, la gracia del Padre. Hebreos 14:16, en Reina Valera contemporánea. Acerquémonos, pues, confiadamente, hace un rato lo cantábamos, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Papá, si tu hija ve que cada que te dice algo te molestas muchísimo, vas a perder su corazón. ¿Cómo es Dios para con nosotros, no? Leemos esta historia que todos conocemos del hijo pródigo. O sea, el hijo que decía, hijo, ¿con qué cara, hijo? Vean lo que hice, hijo, ¿cómo va a llegar, no? Chin, la regué, Y cuando llegó, cuando se decidió a correr al padre, el padre simplemente le abrió los brazos, ¿sí me explicó? Lo llenó de amor. Entonces aquí, y el Padre así es con nosotros todo el tiempo. Entonces, papá, algo que debe de ser muy claro para ti es la manera como te conduces con tu hijo. ¿Sí me explicó? A mí también me impactó mucho cuando yo aprendí y escuché que yo soy un factor determinante en mis hijas de cómo ellos o ellas perciben al Padre Celestial. Y si mis esquemas son confusos, mis esquemas no son claros, ella lo va a entender así y va a tener confusiones con respecto al Padre. Entonces a nosotros nos debe de quedar bien claro. Y este corazón de amor que recibimos del Padre, de la misma manera debe de comunicar con nuestras hijas o con nuestros hijos. Es bien importante. El viernes en una reunión platicábamos que si a nosotros, y lo decía, hay cosas que como que no sabemos cómo, pues va a ser imposible que las comuniquemos. Hice hace 2 horas esta pregunta. ¿Aquí hay alguien que a su hijo le haya enseñado a hablar ruso? Levanten la mano. ¿Alguien de acá le ha enseñado a su hijo a hablar ruso? ¿Nadie? ¿Por qué? ¿Por qué no le han enseñado a hablar ruso? Porque no sabemos. Pues yo tampoco, ¿no? No le he enseñado a mi hijo. Entonces, ¿cómo le vamos a enseñar lo que no sabemos? Por eso decíamos, es bien, bien importante que les quede claro, clarísimo. Una vez en una reunión de matrimonios, mi esposa y yo tenemos mucho tiempo trabajando en reuniones de matrimonios o con matrimonios en la iglesia donde estamos, en la vid. Mi esposa y yo actualmente somos los responsables de matrimonios jóvenes, matrimonios de 15 años hacia abajo. Y alguna vez platicando con algunas personas en un tema como complicado o delicado, recuerdo que un matrimonio abría su corazón y nos decía que para ellos había sido muy padre el que hubieran vivido juntos antes de casarse. Para ellos era muy padre, ¿no? Entonces decían, pues si mi hijo quiere hacer lo mismo, pues para mí estuvo cool, ¿no? Nosotros lo que le dijimos fue, a ver, y me acuerdo que nos comentó, decía, yo tengo una hija de 11 y una de 5. Y en ese momento nos decía, a ver,
por cómo están las cosas en el mundo, ¿tú crees, así nos dijo, que tu hija van a llegar virgen al matrimonio? Y entonces yo le dije, a ver, nuestra responsabilidad es enseñarles lo que Dios dice con respecto a esto. ¿Sí me explico? Que les quede muy claro cuál es el corazón de Dios. La decisión ya será de ellas. ¿Sí me explicó? Ya será de ellas. Pero yo, en mi tarea de amor, o sea, bueno, con amor les debo de decir y enseñar lo que Dios dice en su palabra. Pero si yo no sé si sí o si no, pero si yo no sé ni cómo ni por qué, enseñábamos y platicábamos, les decía con mi esposa y yo, por ejemplo, y les decíamos, a ver, a estos papás, ¿ustedes qué piensan con respecto al aborto? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí me explicó? Y si nosotros no nos queda claro con respecto a lo que Dios dice en su verdad, ¿qué vamos a transmitir? ¿Sí me explicó? ¿Qué vamos a transmitir? ¿Qué Dios dice respecto a estos esquemas que el mundo nos dicen que están cool o que están bien o que no están mal? Entonces, debemos de hacer que el corazón de nuestros hijos no se extravíe. Debemos de mostrar que hay misericordia, que hay amor, que no todo es rudeza, que no todos son grilletes, que no todos son chanclazos. Nosotros sí fuimos de esa generación, ¿no? Pero no hay que reproducir lo que a nosotros no nos gustó, ¿no? Porque hubo unas cosas que, bueno, híjole, pero hay otras cosas que no debemos de reproducirlas. Tenemos que marcar una brecha, no tanto generacional, sino una brecha espiritual, porque antes estuvimos en obscuridad y muchos de nuestros padres estaban en un esquema de obscuridad de cómo educar a sus hijos, pero nosotros ahorita por su misericordia ya estamos expuestos a la luz de cómo se deben de hacer las cosas. Debe haber algo que marque la diferencia por encima de les decía, lo generacional, que ya es mucho. Ahorita me da mucha risa lo que decía el pastor, es que sí, hay unas cosas que ya ni las conocemos, las nuevas generaciones ya no las conocen, ¿sí me explicó? Con mis hijas, en particular la chiquita, no es tanto que me pregunte por cosas que antes ya no existían, sino por cosas que antes no había. Por ejemplo, ella se fue de espaldas cuando me dijo, papá, cuando era chiquito no existía la Nutella, y le dije, no. O sea, pero no lo creía. O sea, todo gira en su cabeza en torno a Nutella. O sea, ella no se ubica viviendo una vida sin Nutella. ¿Sí me explicó? Es curioso cómo si ustedes van a determinados supers, ven que hay dispositivos individuales para productos que se roban mucho. ¿Sí lo han visto? Por ejemplo, la leche en polvo, le ponen estos dispositivos porque la gente se los roba mucho. La Nutella se la ponen porque se la roban mucho. Bueno, entonces mi hija se fue de espaldas cuando le dije que no había Nutella. Entonces, hay cuestiones generacionales que las vemos, pero bueno, la cuestión espiritual es lo más importante. Lo que antes, que estaba mal, se hacía, que no se continúa haciendo. El último punto. Dios cumple sus promesas. Todo lo que dice lo cumple. Él dice, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si lo dijo, lo va a cumplir. Dice Primera de Reyes 8:56. Bendito sea el Señor que ha concedido la paz a su pueblo Israel, según todo lo que ha prometido, pues no ha dejado de cumplir ninguna de las buenas promesas que hizo por medio de su siervo. Yo creo que hay muchísimos, pero esto es uno de los principales desafíos de ser padre, ¿no? De que nuestras palabras sean respaldadas con nuestro actuar, de que nuestras palabras sean respaldadas con nuestro comportamiento. Ciertamente a nosotros nos tocó una generación de que el papá podía estar o el abuelo con el cigarrote y te corregía. Bueno, yo nunca fumé, gracias a Dios, por misericordia de Dios, pero el abuelo podía corregir al tío, tú no estés fumando. ¿Sí me explicó? Pero aquí con el cigarrote, ¿no? Entonces eso no hacía match y nunca va a ser match, ¿no? Entonces aquí
lo que es bien importante en este rol como padre es que haya congruencia. Entonces, si nosotros decimos algo, tenemos que cumplirlo. Tenemos que respaldar lo que decimos con nuestros hechos. Yo no le puedo decir a mi hija, hey, no grites, si ve o viera que yo le estoy gritando todo el tiempo a mi esposa. Yo no le puedo decir a mis hijas, no se falten el respeto, si ellas vieran que nos estamos faltando el respeto. Ellas, este sí es algo como que pasaba mucho, cuando los padres te llamaban la atención, y ojo, estaba bien, si decías alguna mala palabra, no te podía salir, pero ¿qué tal muchas veces veíamos? Entonces eso hacía ¿sí explicó? O sea, hay cosas que es bien importante que si las decimos, se cumplan, porque ese va a ser un método de muchísimo éxito o de muchísimo provecho en la vida de nuestros hijos. Y ya para terminar, si me puede ayudar la persona del piano, por favor. Hay un versículo que de verdad, a mí me hizo sentarme de lo fuerte que fue para mí entenderlo. Yo comentaba que hay algunas cuestiones, ciertamente yo las entendí hasta que fui padre. Hasta ese momento yo las entendí. Vi cómo las entendí en mi relación de hijo-padre con Dios. Yo me di cuenta cuando ya fui padre que mis hijas no necesitaban esforzarse para que las amara, o que aun y cuando hicieran cosas incorrectas no las dejaba de amar. Y como dice la palabra, y a pesar de que nosotros somos imperfectos, ¿no? Y a pesar de que fallamos, pero en esta imperfección que obra en todo tiempo, ese amor no menguaba. ¿Sí me explicó? O nunca las dejé sin comer, digamos, por decisión de te portaste mal. ¿Sí me explicó? Pues cuánto más el Padre, que es todo su ADN es amor. ¿Sí me explicó? Donde no hay nada corrompido, oscurecido y negro como en nosotros. Entonces esta frase, perdón, este versículo, que es la última, por favor, dice en Salmo 27:4: los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Flechas en manos de un guerrero. ¿De qué depende que la flecha dé en el blanco? ¿De la flecha? No, de nosotros. ¿Qué pasó cuando la flecha no dio en el blanco? Nosotros, papás, fallamos. O sea, qué fuerte. Y comentaba, si de algo nos va a pedir Dios cuenta, es de nuestros hijos. No si llegaste a hacer lo que llegaste a hacer o llegaste a tener lo que llegaste a tener, sino de nuestros hijos. O sea, qué responsabilidad tan fuerte, porque todos podemos decir y levantar la mano, ¿quién quiere que a su hijo le vaya bien? Pero muchos estamos caminando en dirección contraria y nos estamos llevando a nuestros hijos en dirección contraria a que les vaya bien. O sea, qué fuerte. O sea, nosotros mismos los estamos agarrando, abrazando y estamos saltando al vacío. O si esos niños están saltando al vacío, estas generaciones, es por nuestra culpa, es por nuestra responsabilidad. Por eso, como les decía, es bien importante estar expuestos a la palabra. Es bien importante. Yo comencé diciendo, bienaventurados porque están en una iglesia donde se esfuerzan por enseñar mucho y por enseñar bien y por prepararse para enseñar mucho y enseñar bien. Porque esto finalmente se convierte en el salvavidas de personitas que no saben nadar y que están ahí en mar abierto. O se puede convertir, si ya de por sí, imagínense,
Bueno, yo nunca he estado completamente en mar abierto nadando donde ya no se ve tierra, pero imagínense estar ahí sin saber nadar y luego en lugar de que tu papá te aviente un salvavidas, te avienta una piedra o te ata una piedra, así, gluc, 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 gluc. O sea, qué triste, ¿no? Que tú tienes el salvavidas para salvarlo y tengas una piedra y a lo mejor tú inconscientemente, extraviado en una mente oscura, no ves la diferencia y le das la piedra. Imagínense, muchas veces desafortunadamente así estamos, atándoles piedras a nuestros hijos en mar abierto. Aunque supieran nadar, ¿quién nada con una piedra? Nadie, se iría cluc, 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 cluc. Entonces hoy, si me permiten, si nos podemos poner de pie, quiero terminar nada más con una oración donde le pido a Dios, Padre Celestial, en este día que es el Día del Padre, declaramos, y para nosotros tú eres el Padre, pero te damos muchas gracias por esa misericordia y esta verdad que tú declaras para salvar vidas o para traer vidas a plenitud. A lo mejor tú puedes decir, y aquí hay alguien que diga, pues mis hijos ya crecieron y ya se fueron, pero nunca es tarde, incluso para que tengamos la revelación de cómo funciona el Padre con nosotros. Padre Celestial, muchas gracias por este tiempo. Padre Celestial, muchas gracias porque tu verdad está con nosotros, siempre incesantemente, siempre llegándonos, siempre hablando a nuestro corazón, Padre, diciéndonos que eres un Padre que escucha, que eres un Padre que ama, que eres un Padre misericordioso, que eres un Padre que disciplina. Y te damos gracias, Padre, por esa disciplina que trajiste a nuestra vida, porque definitivamente si no hubiera aplicado esta disciplina, hoy no estuviéramos aquí. Gracias, Padre Celestial. Y hoy, si me permiten, quiero orar por sus pastores, por la salud de sus pastores, Padre, porque sabemos que esta pareja de pastores hermosos están sembrando cosas que sus generaciones van a cosechar, que 1000 de sus generaciones van a cosechar, que todo este esfuerzo, que toda esta pasión, que todo este trabajo rudo está impactando y va a impactar a 1000 de sus generaciones. Oramos por salud, oramos porque de manera sobrenatural lo que esté gestándose, lo que esté moviéndose, lo que esté palpitando, Padre, tú lo guardas en el hueco de tu mano, tú lo cuidas, Padre, tú lo abrazas, Padre, para que conforme esos planes perfectos y extraordinarios llega al punto o llega al término y llega al objetivo que tú has determinado. Los bendecimos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.